paso más en nuestro estudio para el examen técnico profesional. Hoy seguiremos siempre con derecho civil. Ya sabemos que el derecho civil es súper extenso. Sentimos que nunca terminamos, pero hoy les prometo que con el libro cuarto culminamos lo que es derecho civil y vamos a empezar a ver jurisdicción voluntaria. Así que les agradezco mucho. Si les gustan esos repasos, denle like y suscríbanse si aún no lo están. Y gracias, y les quiero agradecer a mis amigos de TikTok que están ahorita en vivo. Son las 18:40 de este 23 de agosto. Así que sigamos todos listos, juntos para alcanzar la meta. ¿Ok? Bueno, compañeros, vamos a iniciar con el repaso del libro cuarto. Ya saben que yo coloco en las diapositivas lo más importante, ¿ok? Así que si es la primera vez que me están siguiendo, yo quiero comentarles que en mis diapositivas yo coloco siempre lo más importante, ¿ok? No voy artículo por artículo, yo trato de hacer un resumen del resumen para colocar lo más importante y lo que valga la pena conocer del libro cuarto. Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos, obviamente, con lo que es registro general de la propiedad. El libro cuarto está contenido del artículo 1124 al artículo 1250. Es un poquito más de 100 artículos, así que este libro es bastante corto, así que lo vamos a combinar muy rápido. De 1124 al 1250 es el contenido del cuarto libro. Vamos con conceptos básicos, ¿ok? ¿Qué es el Registro General de la Propiedad? Bueno, el Registro General de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción. Vamos aquí a quitar este compañerito que nos va a hacer cansado. Vamos a... Perdónenme. Listo. Ya lo vetamos para que no esté jodiendo. Bueno, conceptos básicos. ¿Qué es el Registro General de la Propiedad? Es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles. Vuelvo y repito, el Registro General de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto, ojo con estas tres palabras, inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre los inmuebles. Acá a la par tenemos un numerito que es el fundamento legal del artículo del Código Civil. Hay que tener en cuenta, porque aunque no lo crean, lo preguntan en el examen, me han comentado, el registrador actual es el licenciado Gabriel Medrano Valenzuela y actualmente contamos con 2 registros de la propiedad en Guatemala. ¿Ok? A grandes rasgos tenemos 2 registros, que es el registro de la zona central. Aquí en la capital lo tenemos tanto el de la zona 1 como el que está en el edificio El Roble. Y también tenemos el segundo registro que también lo encontramos en el edificio El Roble, que es exclusivamente para Quetzaltenango. ¿Ok? Así que tenemos 2 registros de la propiedad en Guatemala. El de la zona central. El 15 de septiembre de 1877. ¿Ok? Se creó el 15 de septiembre de 1877. Y existen 5 grandes principios registrales. Ojo con esto. Tenemos el principio de especialidad, el principio de determinación, el principio de legalidad, el principio de prioridad y el principio de publicidad. Son los principios con los que se basa el Registro General de la Propiedad para realizar sus labores: especialidad, determinación, legalidad, prioridad y publicidad. ¿Ok? Bueno, actualmente contamos con 3 sistemas registrales. Tenemos el folio real, el folio personal y el folio mixto. Pero para exclusivo del Registro General de la Propiedad, porque ya saben que ahí se inscriben, anotan y se cancelan actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema registral que se aplica en Guatemala es el folio real, porque la unidad de registro es un bien.
Un bien se va a identificar a través de un número, a través de un folio y a través de un libro. Por lo tanto, el folio real es el sistema registral que regula nuestra legislación civil guatemalteca. Aparte tenemos otros folios, otros sistemas registrales. Tenemos el folio personal, que la unidad de registro es una persona. El folio personal se utiliza bastante en lo que es el registro nacional de las personas, ¿verdad? Por ejemplo. Y tenemos el folio mixto, donde las unidades pueden ser tanto personas como bienes. Pero en materia registral de derechos inmuebles, de dominio sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, lo que es el folio real es el sistema registral que se aplica en nuestro país. Bueno, sigamos con lo siguiente, compañeros. Bueno, sigamos con los conceptos básicos. ¿Qué se inscribe en el registro general de la propiedad? Ya vimos aquí arriba que lo que se va a inscribir se anota y se cancela todo acto o contrato relativo al dominio y demás derechos reales sobre inmuebles. ¿Pero como cuáles? Bueno, todo título que acredite el dominio de los inmuebles y de los demás derechos reales impuestos sobre los mismos, como por ejemplo una compraventa, una donación, una cesión de derechos, una desmembración, son actos que en este caso acreditan el dominio de un inmueble, los cuales van a ser necesarios que se inscriban en el registro general de la propiedad. ¿Qué otro título también se inscribe? Bueno, todos los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y los que constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan un derecho real, como por ejemplo el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, el patrimonio familiar, la hipoteca o cualesquiera derecho real impuesto sobre los inmuebles. También lo que es el contrato de compra de promesa. ¿Ok? Entonces ya sabemos. Tanto los títulos traslativos de dominio también se tienen que inscribir, como también los que constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. ¿Qué otro título también se inscribe? ¿Se recuerdan cuando vimos el proceso de titulación supletoria? La resolución que emite la titulación supletoria de un bien también se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. ¿Okay? La posesión que conste en título supletorio. También se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad lo que es actos y contratos. ¿Ok? Actos y contratos que transmita el fideicomiso de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. También se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad las capitulaciones matrimoniales si afectan a bienes inmuebles o derechos reales. También el título en que conste que el inmueble está sujeto a un régimen de propiedad horizontal también se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad, aunque ya vamos a ver que la propiedad horizontal tiene un registro especial, pero lo vamos a ver más adelante. También la posesión provisional o definitiva de los bienes del ausente también se tiene que registrar en el registro. Y la declaratoria judicial de interdicción y cualquier otra sentencia firme que modifique la capacidad civil de las personas también se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. Estos son los títulos más importantes, ¿ok? Hay otros en lo que es el artículo 1125. ¿Ok? Dice, ¿me puede ampliar un poco acerca de las capitulaciones? Fíjate, compañera o compañero, que esto ya lo vimos en el libro primero. Si quieres recapitular un poco del libro primero, los repasos están siendo grabados y están subidos a mi canal de YouTube. Pero a partir de la próxima semana vamos a estar haciendo ya repasos de lo que hemos estado viendo desde los primeros repasos. Por lo tanto, si quieres enterarte un poquito más de las capitulaciones, la próxima semana vamos a estar retroalimentando. Ahorita todavía estamos terminando contenido, pero ya a partir de la otra semana vamos a retroalimentar temas del primer libro con tal de tener fresca la información. Vamos a hacerlo así con dinámicas bien bonitas para que van a ver que le va a agradar bastante. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de las inscripciones. Vamos a hablar un poquito del tema de las inscripciones. Primero tenemos que saber es que una inscripción tiene un plazo para hacerse efectiva, ¿ok? Por lo tanto, hello Morelia. Por lo tanto,
tenemos 8 días contados a partir de la fecha de la presentación del documento para que el registro pueda hacer efectiva la inscripción. ¿Okay? 8 días tiene el registro para hacer efectiva la inscripción, pero ojo que se podrá ampliar a 6 días más si diera lugar a varias inscripciones. Pero como regla general tienen 8 días para efectuar la inscripción. El registro general de la propiedad puede suspender o puede rechazar la inscripción. Lo puede rechazar si el documento no cumple con un requisito o no fuera simplemente inscribible. Si dentro de los que están en el artículo 1125, ¿ok? De los que si no se encuentra en el artículo 1125, por lo tanto no será inscribible. Así que se va a rechazar, obviamente. Pero también se puede suspender la inscripción si el documento carece de algún requisito legal. Por lo tanto, pues en este caso el registro general de la propiedad va a suspenderlo y pondrá algún previo específico. Para ambos casos, tanto para el rechazo como para la suspensión, se tendrá que pagar 25 quetzales en concepto de arancel. Acá también les puse el fundamento de en donde aparece estos 25 quetzales en el arancel. Artículo 2.5 del arancel de registro general de la propiedad. Este regularmente viene incorporado a su código de notariado. Así que también sería bueno que lo tengan a la mano. Bueno, vamos con la primera inscripción. La primera inscripción siempre será el título de propiedad o de posesión. ¿Ok? Siempre. Sin este requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Esta inscripción solo se podrá modificar, ampliar o enmendar. Así que ojo, en cualquier finca que ustedes consulten, la inscripción número 1 siempre va a ser la propiedad. Siempre. Siempre tiene que ser la propiedad, o en dado caso fue un proceso de titulación supletoria, la primera inscripción va a ser la inscripción de los derechos de posesión a través de la titulación supletoria. Bueno, ¿qué requisitos tiene que cumplir toda inscripción? Los encontramos en el artículo 1131, son bastantes, no los coloco acá porque son bastante extensos, pero están en el artículo 1131 y aquí se hace mención que de manera conjunta con el testimonio inscribible en el registro general de la propiedad se deben de adjuntar los planos respectivos. Esto pues, si no nos damos cuenta en la ley, en la práctica nos tenemos que dar cuenta de eso, que cuando se inscribe lo que es un título traslativo de dominio, una compraventa, se tienen que adjuntar planos, por ejemplo, o cualquier otro derecho real que recaiga sobre un bien inmueble, hay que adjuntar lo que es el plano y aquí lo hace mención en el artículo 1131. ¿Ok? Bueno, todo documento se presentará con duplicado al registro general de la propiedad, con excepción en el registro electrónico de poderes y en el registro mercantil. Esos son otros registros, pero en el registro general de la propiedad siempre se tiene que presentar el duplicado. Y en el artículo 1132 encontramos el contenido de una razón emitido por el registro general de la propiedad. La razón básicamente es un resumen o una transcripción completa de los correspondientes asientos impresos en procesos de reproducción y por razón de registros recuerdan que pagamos 50 centavos de timbre fiscal. ¿Ok? Acá tenemos el respectivo fundamento legal. Esto es con respecto a las inscripciones. ¿Ok? Sigamos, compañeros. Tap, tap para la pantallita, tap, 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 tap. Compartamos más, somos más de 260 personas en el en vivo a esta hora. Si aún no me siguen, agarren su minuto ahorita para seguirme, compañeros. Si les está gustando el repaso, síganme para hacer mucho más grande esta comunidad. Les voy a agradecer grandemente el que me estén siguiendo y seamos mucho más grande esta gran comunidad. ¿Ok? Bueno, sigamos, compañeros. Vamos con siempre temas de inscripciones, ¿ok? Vamos con lo que es la hipoteca. Se expresarán las condiciones que estén sujetas a la hipoteca, ¿ok? El importe de la obligación garantizada y el plazo. Toda hipoteca tiene que inscribirse en el registro general de la propiedad, ¿ok? Bueno, también el tema de servidumbres. Se hará constar en la inscripción de la propiedad tanto del predio sirviente como del predio dominante. Las servidumbres también tienen que hacerse constar y se tienen que inscribir en el registro general de la propiedad.
Ahora, hablaremos un poco del derecho de prioridad, ¿ok? Se recuerdan que teníamos principios registrales. ¿Dónde encontramos la prioridad? Bueno, y es que el derecho de prioridad se da más que todo cuando en caso de que entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a una misma finca o derecho, tendrá preferencia la de anterioridad en la hora de entrega. Por lo tanto, esto es el derecho de prioridad. Va a prevalecer el derecho sobre la primera que se haya presentado, en dado caso hayan dos inscripciones o más de una misma fecha y relativas a una misma finca o derecho. ¿Ok? Bueno, vamos con nulidad de inscripción. Hay cuatro casos que están en el artículo 1145, ¿ok? Si se da eso, dice Misael, sí, es que se da, créeme que se da bastante, más que todo cuando son títulos, en este caso de posesión, se da mucho esto, entonces por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bueno, hay cuatro casos por los que se puede dar nulidad de la inscripción, que están en el artículo 1145. Tenemos, si en dado caso hay omisión de alguna circunstancia que debe de contener o que es sumamente importante, puede proceder la nulidad contra la inscripción. También cuando esté extendida con inexactitud, cuando se hubiere inducido a un error a tercero o cuando alguna de las partes contratantes aparezcan perjudicadas en el registro. Son cuatro razones por las que se puede dar la nulidad en la inscripción del registro general de la propiedad. Bueno, y aquí es muy importante mencionar, compañeros, que ustedes que van a entrar a la práctica, o si ya lo han practicado porque han procurado, junto con el testimonio y el plano con el duplicado, para ingresar al registro general de la propiedad, es importante que tienen que ir acompañados con este formulario. Esto no está establecido en el Código Civil, pero es muy importante que hay que ingresarlo con este formulario, tanto para el primer ingreso como para el reingreso. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok, compañeros? No solo se tiene que llevar el testimonio junto con el plano y duplicado, tienen que ir acompañados con lo que es su carátula en un folder, para ingresarlo al registro. Son cosas que uno en la práctica lo aprende, ¿ok? Así que es importante tenerlo. Bueno, ahora hablemos un poquito en concepto de arancel. ¿Cuánto se paga por inscripción? Es muy importante tener esto en cuenta. Lo que es el concepto de arancel puede variar bastante con respecto al valor del contrato, pero es para tener más o menos una estimación de cuánto puede ser el valor. Como por ejemplo, cuando son asuntos de valor determinado, cuando sean contratos, actos o documentos, cuando el valor sea menos de 10,000 quetzales, el valor de la inscripción será de 160 quetzales como mínimo. Ahora, cuando los contratos, actos o documentos, cuando el valor sea mayor de 10,000 quetzales, se pagará de base los 160 quetzales y lo que es la fracción excedente o restante se tendrá que multiplicar por 1.50 por millar. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que va a depender mucho lo que vamos a pagar en concepto de arancel dependiendo el valor del contrato. Así que hay que tenerlo mucho eso en cuenta, compañeros. Los contratos de promesa o inscripción de hipoteca para garantizar un saldo insoluto va a pagar 200 quetzales como lo que es arancel fijo. ¿Ok? Arancel fijo para un contrato de promesa, 200 quetzales. Ahora, cuando sean asuntos de valor indeterminado, inscripción, anotación de toda clase de contratos, actos o documentos de valor indeterminado, modificaciones o cancelaciones, aunque mencionen valores, será de 160 quetzales. Como por ejemplo, la cancelación de un usufructo vitalicio. En este caso va a pagar 160 quetzales, aunque no tenga un valor, aunque aparezca un valor específico en el contrato, cuando son, en este caso, actos, documentos de valor indeterminado, modificaciones o cancelaciones, van a pagar, como en este caso arancel fijo, 160 quetzales.
es muy importante tenerlo en cuenta. Dice Tinkerbell, ¿pasas este live en YouTube? Sí, lo estoy grabando y más tarde estará siendo subido al canal respectivo. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos un poquito de las anotaciones. ¿Qué es una anotación, compañeros? Una anotación es un asiento provisional o transitorio que se realiza en los libros para hacer constar situaciones o derechos que pueden afectar a un bien inmueble, pero que no son susceptibles de inscripción definitiva. Es un asiento provisional, temporal, transitorio, que se realiza va a afectar en un futuro a un bien inmueble, pero que no va a ser susceptible a una inscripción definitiva. Así que pilas, compañeros. A ver, ¿se recuerdan? Hemos rebasado la marca de los 400 en el en vivo, compañeros. Les agradezco un montón. Así que para todos los nuevos, seguramente la mitad de los que están conectados ahorita no están, en este caso no siguen a la página, así que les voy a agradecer mucho que le den el botoncito ahorita del follow, que me sigan ahorita mismo. Tómense un minuto para seguirme, compañeros, y hagamos mucho más grande esta gran comunidad. Les voy a agradecer mucho que podamos ser muchos más compañeros, que estemos aprendiendo de lo bonito y que nos estemos acompañando lo que es en esta aventura de nuestro examen técnico profesional. Gracias, Jocelyn, gracias, Paula, por el follow. Dice Dulce, pero no ganes tu fase. No, Dulce, aún no me he evaluado. Me quería meter Carlos, pero hay que seguir intentando, hay que seguir estudiando para no perder el horizonte y no perder lo que es la meta, ¿ok? Bueno, a ver, ¿se recuerdan cuando hablamos de la anotación de la demanda y de la anotación de embargo? Cuando vimos lo que fue las providencias cautelares en el libro quinto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, la anotación de la demanda y la anotación de embargo son providencias cautelares que se van, en este caso, a anotar en el Registro General de la Propiedad. Como por ejemplo la anotación de demanda. Y es que el demandante en un juicio de propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, la cancelación o modificación de esta va a ser constar en el registro respectivo como una medida precautoria. ¿Ok? Así que ya saben, ¿verdad? La anotación de demanda como una providencia cautelar también se tiene que hacer constar en los libros del registro. Aquí también les puse yo lo que es el fundamento legal, artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que lo puedan hacer esa conexión, la anotación de la demanda con la providencia cautelar que vimos hace no tanto tiempo. También lo que es anotación de embargo, y es que el que tuviera mandamiento judicial de embargo sobre derechos reales inscritos del deudor, también podrá solicitar la anotación de embargo en el registro respectivo como una medida precautoria. ¿Ok? Así que esta anotación va a aparecer provisional o de manera transitoria en el libro del registro respectivo. ¿Ok? Así que va a ser como una forma de medida precautoria. Y lo que también es la declaración o presunción de muerte, incapacidad por interdicción, posesión de los bienes del ausente o cuando se modifique la capacidad civil de las personas. En cuanto a su libre disposición de sus bienes, también se tendrá que anotar en los bienes respectivos de estas personas. ¿Ok? Tanto la declaración como la muerte presunta, la incapacidad por interdicción, la posesión de bienes de el ausente o cuando se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a su libre disposición de bienes. Vamos a hablar un poquito ahora del despacho judicial, y es que las anotaciones que procedan por orden judicial las hará el registrador al recibir el despacho que deberá, en este caso, librar el tribunal respectivo. O sea, en este caso también
por despacho judicial se puede ordenar la inscripción de cierta anotación o de cierta institución, como lo que es la muerte presunta o la incapacidad por interdicción. Por lo tanto, en este caso, el Registro General de la Propiedad va a proceder con lo que es la anotación respectiva por despacho judicial. Muy importante tenerlo en cuenta, compañeros, y es que se puede enajenar o se puede grabar los bienes inmuebles o derechos reales aunque estén anotados, ¿ok? Así que si tienen anotación de demanda como anotación de embargo, se pueden enajenar o se pueden grabar, ¿ok? Solo es una medida precautoria para asegurar o garantizar el pago, pero aún así se puede enajenar o se pueden grabar. En el artículo 1166 encontramos los requisitos de toda anotación. Aquí se lo dejé descritos, que son 6 puntos, como requisitos indispensables que debe de cumplir toda anotación. Y con respecto al arancel, cada anotación va a tener un costo de 160 quetzales. ¿Ok? Aquí no va a importar, como van a hacer al final de cuentas un documento con valor indeterminado, el arancel va a ser de 160 quetzales. Hablaremos un poquito del ocurso de queja. Procederá, bueno, ya se recuerdan que cuando hablamos del ocurso, cuando lo vimos en lo que son los recursos y remedios procesales, acá pues tenemos el ocurso de queja ante el Registro General de la Propiedad, y es que procederá cuando el interesado esté inconforme en los siguientes casos: cuando se haya denegado, suspendido o cancelado una anotación, o cuando se haya denegado, suspendido o cancelado una inscripción. Se podrá establecer un ocurso de queja ante el Registro General de la Propiedad. Este ocurso de queja se ventilará por la vía incidental ante el juez de primera instancia del ramo civil. El registrador excepcionalmente formará parte en los procesos del ocurso de queja. Así que cuando no estemos de acuerdo con una denegatoria, con una suspensión o una cancelación tanto de anotación como de alguna inscripción, podemos interponer el ocurso de queja. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ahora hablemos un poquito de las cancelaciones. Y es que obviamente tanto las inscripciones como las anotaciones se podrán cancelar, pero obviamente tiene que hacerse constar el documento con el que conste que se extinguió legalmente los derechos o las obligaciones inscritas. Es muy importante mencionar que la cancelación podrá ser parcial o podrá ser total. Acá tenemos en el artículo 1169 los casos por los que puede proceder la cancelación, como por ejemplo cuando se extinga completamente el inmueble, objeto de inscripción o derecho real inscrito. También cuando se haya planteado la nulidad en el documento por el que haya procedido la inscripción, o cuando se haya planteado la nulidad de la inscripción a consecuencia de las causas de nulidad del artículo 1145, los que mencionamos acá, ¿verdad? Los que mencionamos acá, las causas de nulidad, ahí, acá, del artículo 1145, cuando se plantee alguna de estas causas, también podemos proceder con lo que es la cancelación de la inscripción respectiva. ¿Ok, compañeros? En el artículo 1170 nos plantean algunas prescripciones. Esto es muy importante que ustedes lo repasen en su casita, a la mano de su código civil, para que no haya pierde, pero aquí les hice mención las prescripciones que en este caso se están haciendo constar en la parte de las inscripciones, ¿ok? Artículo 1170. Voy un poquito rápido porque la verdad que estas partes del libro cuarto para mí no son muy importantes. Requisitos de una cancelación están en el artículo 1174. Aquí también podemos proceder con la nulidad de la cancelación. Está en el artículo 1176. Hay 3 casos por los que una cancelación puede ser nula. Y pues ya sabemos que la cancelación, por ser un documento de valor indeterminado, va a tener como arancel un costo de 160 quetzales.
Lo que es nuestro libro cuarto también menciona lo que son las certificaciones, y es que las certificaciones liberan o en este caso instauran un gravamen sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y solo podrán acreditarse en este caso por medio de una certificación del registro. Por lo tanto, las certificaciones van a hacer constar la liberación o el gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Básicamente, una certificación tiene por objeto hacer constar el estado en que se encuentra un bien inmueble, si se encuentra con un gravamen o se encuentra libre de gravámenes. El costo de una certificación va a ser de 50 quetzales hasta 10 hojas. Si se pasa la certificación de 10 hojas, cada hoja tendrá un costo adicional de 5 quetzales. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de lo que son los registros especiales. Y es que el Registro General de la Propiedad tiene por separado los registros siguientes. ¿Ok? Dice al 22, ¿qué tal? Una duda. Plantéame tu duda y con gusto, si yo tengo en este caso el conocimiento para podértela contestar, con gusto. ¿Ok, compañero? Bueno, hay dos registros que se llevan de manera separada del Registro General de la Propiedad. Son como un anexo, pero llevan su propio registro. El registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Ok? En este registro se van a hacer constar tanto los testamentos abiertos como donaciones por causa de muerte, que van a constar en un libro, también los testamentos cerrados, que van a constar en otro libro, los testamentos especiales van a estar constar en otro libro, y la ampliación, revocación, nulidad o insubsistencia de testamentos o donaciones van a hacerse constar en otro libro. Por lo tanto, en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se van a llevar estos libros exclusivamente. El notario que autorice un testamento tendrá que comunicar al Registro General de la Propiedad por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento los datos de este artículo, del artículo 45. Por lo tanto, lo que es este aviso que menciona el artículo 45 lo tiene que remitir dentro de los 15 días siguientes al registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. Y otro registro especial que regula nuestro Registro General de la Propiedad es el registro de propiedad horizontal. La propiedad horizontal debe inscribirse formando tantas fincas separadas como pisos o unidades tenga la edificación. El testimonio que origine la primera inscripción del edificio deberá acompañarse de una copia de los planos del mismo y los planos de cada unidad o de cada piso. Lo que hay que pagar en concepto de arancel con la finca, con lo que es la finca matriz de una propiedad horizontal será de 250 quetzales más los honorarios de cada finca que conforme el condominio de la propiedad horizontal. Así que ojo con eso, compañeros. La finca matriz que constituya propiedad horizontal va a tener un costo de 250 quetzales en concepto de arancel, más los honorarios de cada finca que conforme la parte del condominio. Dice, ¿cómo puedo saber si un testamento está atestado o no? Y si está atestado, ¿cuánto tiempo dura o si no? Ay, compañero. Y si no se hizo un testamento, dice, o también, si no se hizo un testamento, si falleció, ¿qué pasaría si puede cambiar? No. O sea, recordemos que el testamento es una declaración de última voluntad. Es personalísimo y por lo tanto este no se puede cambiar. Si no dejó testamento, hay que seguir un intestado. Y si dejó testamento, este no se puede cambiar. Solo se puede modificar o se puede revocar por la persona que otorgó el testamento. Pero si este ya falleció, no se puede modificar, no se puede cambiar. ¿Ok? Eso lo vimos ya en la parte de los testamentos. Pero si querés saber un poquito más del tema de testamentos, puedes verlo repetido en mi canal de YouTube. Ahí está el repaso en el libro tercero cuando vimos el tema de testamentos. ¿Ok? Bueno, compañeros.
Vamos con la última parte del libro cuarto. Debemos hacer una pausa antes de entrar con jurisdicción voluntaria. Y vamos a hablar un poquito de los registradores. Y es que cada registro tendrá una inspección. Y es que el juez de primera instancia de ramo civil que esté designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de inspeccionar a cada registro. Recordemos que en cada registro habrá un registrador propietario. Cada registro estará a cargo, ¿ok? Estará a cargo de un registrador propietario, que tendrá que ser nombrado por el presidente de la República de Guatemala mediante un acuerdo gubernativo emitido por el Ministerio de Gobernación. Es muy importante, compañeros, de que yo sé que en la universidad, por lo menos en la San Carlos pasó, que yo no me recuerdo que nos hayan dado contenido del libro cuarto porque lo consideraban como no tan importante. Pero yo creo que es importante que lo repasemos porque esto va muy de la mano con derecho notarial. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que para Luisa y para Alf, que actualmente lo están viendo, pues espero que les sea de su ayuda, porque por lo menos en la San Carlos y en mi caso, no nos dieron el libro cuarto, porque consideraban que no era tan importante. Es cierto, dice Jacqueline, no lo dan en el contenido de la UMG. Exactamente, pero para mí va de la mano con derecho notarial, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta, como por ejemplo esto. ¿Ok? Por ejemplo este aviso que se tiene que enviar dentro de los 15 días siguientes. Sabemos que hay que mandar un aviso al Registro General de la Propiedad, pero nosotros no nos dicen que hay que mandarlo al registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. Te apuesto que hay algunos que ni sabían que había un registro específico. ¿Ok? Algunos dirán, hay que mandar el aviso al Registro General de la Propiedad, pero hay que mandarlo a un registro especial. Y son cosas que no sabemos. O como por ejemplo que para constituir propiedad horizontal, la finca matriz tiene que pagar en concepto de arancel 250 quetzales. Entonces es muy importante que lo sepamos, ¿ok? Y espero que les esté ayudando mucho este repaso. Requisitos para ser registrador propietario. Para ser registrador propietario tenemos que ser guatemalteco de origen, notario y abogado colegiado activo. Contar con incompatibilidad en el ejercicio de abogado y notario. Contar con incompatibilidad con todo empleo o cargo público y prestar garantía por las responsabilidades en que puedan incurrir con hipoteca o confianza. Dice, ¿cómo se hace sucesión intestada vía notarial y la inscripción preventiva y definitiva? Ok, ya vamos a entrar a jurisdicción voluntaria, Karen. Ok, vamos a entrar ya a jurisdicción voluntaria. Ok, aguantanos un poquito, ya vamos a entrar a los procesos. Bueno, ya sabemos que cada registro tiene que tener un registrador propietario. ¿Ok? Un registrador propietario. Pero también tiene que contar con un registrador sustituto. Y es que cada registro contará con un registrador sustituto, nombrado por el Ejecutivo a propuesta y bajo la responsabilidad del registrador propietario, en los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones. Así que el registrador sustituto tendrá las funciones de registrador propietario en caso de ausencia, enfermedad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones del propietario. El sustituto tendrá las mismas calidades que el propietario y si el cargo excediera de un mes, ¿ok? El cargo interino exceda de un mes, también tendrá que prestar garantía a la que hace alusión este cuarto numeral. Si el registrador sustituto, su cargo interino no es más de un mes, no tiene que prestar esta garantía. Ahora, si dura más de un mes, tiene que prestar esta garantía a la que menciona el numeral 4. Y por último, vamos a cerrar con los dos tipos de errores que pueden haber en las inscripciones. Puede haber errores materiales y pueden haber errores de concepto. Y es que error material se da cuando se escribe una palabra por otra. ¿Ok? Cuando se escribe una palabra por otra, omitiendo la expresión de alguna circunstancia, siempre y cuando no generen nulidad de inscripción.
o se equivoquen en algún nombre propio o en alguna cantidad al copiar al título. Por lo tanto, se podrá rectificar solo con el consentimiento del interesado. El error material es cuando se escribe una palabra por otra, cuando se equivocan en el nombre propio de, supongamos, de un propietario, o la cantidad al copiarlas al título, cuando se equivoquen también con el monto de la compraventa. Por lo tanto, ese es un error material. Y un error en concepto se da cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción altere o varíe su verdadero sentido. O sea, que la palabra que se expuso en lo que es la inscripción altere o varíe el sentido de una inscripción. Eso es un error conceptual. Se podrá rectificar con el acuerdo unánime de los interesados o mediante resolución judicial que ordene la rectificación. Bueno, compañeros, y con eso damos por culminado lo que es el libro cuarto del Código Civil y damos por cerrado el contenido de Derecho Civil. Un gran aplauso para cada uno de ustedes, compañeros, los que están en el en vivo. Les agradezco muchísimo. Para los que me están viendo en el canal de YouTube, ya saben, darle su like y suscríbanse si les gustó este repaso del libro cuarto. Y seguimos avanzando con más contenido. Vamos a pausar acá y vamos a reanudar en otro video con jurisdicción voluntaria. Así que un gran abrazo para cada uno de ustedes, compañeros, y nos vemos en una próxima. Chau, 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 chau.